estás? Me da mucho gusto saludarte en esta nueva emisión para que juntos vayamos a darle una mirada al Museo UNAM hoy, un recinto que se ha caracterizado por recuperar y rememorar la historia de nuestra universidad desde una reflexión crítica y activa. ¿Me acompañas a conocerlo? Situado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, el edificio que alberga el Museo UNAM hoy forma parte del conjunto monumental declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En su subsuelo acumula varias capas de historia, como lo es los vestigios del antiguo templo del dios mexica Tezcatlipoca. También las raíces de la primera Universidad de América, fundada en 1551, así como los ecos de las voces de quienes visitaron los diferentes establecimientos que ocuparon estos muros, como lo fue la Cantina El Nivel, un sitio emblemático para la sociedad mexicana del siglo pasado. Actualmente forma parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, cuya misión es dar cuenta de la trascendencia de la UNAM y su alto compromiso con la sociedad. Para ello, el museo cuenta con diferentes salas en donde se presentan diversas exposiciones, además de contar con una amplia y destacada oferta académica, artística y cultural que complementan la visita de sus asistentes. Así que sin más, vamos a comenzar esta emisión desde aquí, desde las instalaciones del Museo UNAM hoy. Esto es tan solo una pequeña probadita de todo lo que preparamos para el programa de hoy. Hace unos días, el antiguo barrio universitario, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, se convirtió en un gran laboratorio de ideas, creatividad e innovación con la llegada de Sinapsia, el nuevo Festival de Ciencias, Humanidades y Arte de la UNAM. Este evento reunió a cientos de expositores provenientes de distintas instituciones educativas del país, quienes compartieron tanto con chicos y grandes la importancia de la divulgación científica de una forma creativa y muy divertida. Pablo y Josué se dieron una vuelta por el Colegio de San Ildefonso, una de las sedes de este festival, y nos comparten todos los detalles. La fiesta de las ciencias y las humanidades se renueva, y ahora, bajo el título de Sinapsia, trae lo mejor del arte y la tecnología al barrio universitario del Centro Histórico en la Ciudad de México. A través del trabajo de más de 500 participantes y alrededor de 80 instituciones, Sinapsia nos regaló la oportunidad de acercarnos a las estrellas. Para ello, el planetario Luis Enrique Erro hizo el recorrido hasta el Centro Histórico para instalar su domo móvil digital. En este pequeño domo vamos a estar proyectando algunas funciones que tienen relación con la astronomía, sobre todo algunas de ellas con algunas culturas como la maya, como la mexica, la importancia quizás de la contaminación lumínica. El festival fue una oportunidad para convivir con las artes, el mundo animal, la música e incluso con otras culturas. Todas las muestras combinaron diferentes temas para presentarlos de una forma atractiva a personas de distintas edades, como la muestra presentada por el Centro de Cultura Digital, titulada Nociones en Común, una pieza que a través de un glosario colectivo alojado en un dispositivo electrónico, muy al estilo vintage, invitó a reentender algunas de las palabras que usamos en la vida diaria. Un poco como pensando que no solo lo nuevo, es como también un poco pensando estéticamente en que está bueno también traer lo viejo, que la innovación no está en comprar nuevos dispositivos, sino en cómo los utilizamos. Además de las charlas y talleres, Sinapsia animó a los asistentes a participar en todos los stands, transformando el aprendizaje en juego y diversión, haciéndote sentir como un niño. Para nosotros es importante que ellos puedan jugar con la tecnología, que puedan hackearla, que puedan encontrarles usos creativos y no solamente aquellos que nos imponen las empresas que construyen y venden tecnología. Las diferentes instituciones se esforzaron para hacer entendibles y atractivos todos aquellos temas que nos parecen tan complicados.
A través de actividades como loterías, comida, stand-ups, cine y música en vivo, Synapsia acercó la ciencia y las artes de forma divertida, recordándonos que el conocimiento que transforma es el que se comparte con otros. El Jardín Botánico de la UNAM realiza diferentes acciones para la conservación de una gran diversidad de especies que resultan de gran trascendencia ambiental en México. Tal es el caso de la Colección Nacional de Crasuláceas, en donde un equipo multidisciplinario realiza un arduo trabajo de difusión e investigación para combatir la depredación de esta planta. En el reportaje de esta semana, Renata Méndez y Manuel Bravo nos llevan a conocer más detalles sobre las características de esta especie y sobre el trabajo que realizan científicos universitarios para su preservación. La esponjosidad de sus pétalos y una tonalidad verde-azul o blanquecina con detalles rosas o morados han convertido las crasuláceas en símbolo de belleza en el mundo. Bueno, una crasulácea es una planta que significa que tiene agua en sus tejidos. Crasa significa agua o acuoso, algo que almacena líquido. Y bueno, el más antiguo que es el náhuatl, que es tememetla, que significa magueyitos regados sobre las rocas. Sus características han sido la principal razón de su depredación. Un ejemplo es la Echeveria laui, comúnmente llamada lengua de vaca u orejas de burro, que después de ser descubierta en los años 70 en el estado de Oaxaca, su saqueo ilegal y venta al extranjero hicieron que tan solo 23 años después estuviera a punto de extinguirse. Frente a esta problemática, a lo largo de 31 años se ha creado la Colección Nacional de Crasuláceas como parte del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, con el objetivo de propagar y conservar esta riqueza de biodiversidad en nuestro país. En nuestro país existen 8 géneros de crasuláceas que pueden distinguirse por su tallo, roseta o número de hojas, entre otras particularidades, mismas que se han utilizado para crear la colección nacional a partir del programa de propagación a gran escala. La idea es completar toda, ¿no? Y no solo la completamos, rebasamos la cantidad de lo que se conocía en el país. Cuando empezamos se conocía 110 especies de Echeveria, por ejemplo, que fue la red, ¿no? Y hoy estamos llegando a 160 casi. Nosotros tenemos la colección nacional, tenemos más del 80% de las especies que están para México, pues podemos hacer justamente las combinaciones que querramos. ¿Cómo es el proceso de propagación? Estamos autorizados a colectar 5 ejemplares, o sea, 5 plantitas o 300 semillas, es lo que dice la normatividad, y con eso podemos traer las plantas, reproducirla y cuidar que cruza, porque como ya no están los polinizadores que están en su hábitat, ahora lo hacemos manualmente. La más efectiva y que es la que se tendría que propagar mucho más es la reproductiva, que es a partir de semilla que uno va y poliniza, como haciéndole fungir como un polinizador, pero hacerlo manual. Unas se reproducen más fácilmente por hoja, otras por bráctea, otras hay que esquejearlas, que son como arbustivos y se cortan como piecitos, y ahí vamos a obtener otra planta. Este es por hijuelos, o sea, cada uno de estos es un hijito. La planta central, la del medio, es la planta madre, y las que crece alrededor son hijuelos, y yo puedo esquejearlos y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a partir de una. Para mantenerse a la vanguardia, han buscado crear híbridos, la combinación de 2 especies de plantas. Ella es Unami y es una de los 5 híbridos que por primera vez se han certificado ante el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas como parte de las nuevas actividades de la Colección Nacional de Crasuláceas. Así surgieron Tizume, alacrán en mixteco, Mistli, nube en náhuatl, Itayú, flor de piedra en mixteco, Nicté, que es bonita en maya, y Unami en honor a la universidad.
Además del acceso a estudiantes y académicos, el proyecto se ha enfocado en permitir el ingreso al público en general para que se sume al cuidado de las crasuláceas a partir de libros, folletos y talleres que se han creado en el espacio, así como la compra de ejemplares de líneas puras en la tienda Tigrida del Jardín Botánico, y así evitar la explotación ilícita de las especies. Para hacer educación ambiental sobre la importancia que tiene estas plantas en hábitat, porque como tiene raíces fibrosas, retiene suelo, también protege a otro microorganismo que da servicio ecosistémico donde crece, es alimento de mucha fauna cuando falta agua, porque casi el 80% de su cuerpo es agua, entonces aquí hay agua, casi es un manantial para una gran cantidad de insectos. El valor de un espacio como esto, económico, no el valor ecológico, vale más de 25 millones de pesos, es lo que cuesta tener, o sea, lo que costó tener estas plantitas, no lo que cuesta la infraestructura. Que si llegara a extinguirse una especie, como un arca de Noé, aquí podríamos tener las especies para regresarlas a su hábitat, donde haya amenaza seria como lo que ocurrió con la Echeveria lagui, pues aquí está el germoplasma, la semilla, para poder reintroducir especies en su hábitat. Espacios como la Colección Nacional de Crasuláceas permiten preservar, más allá de su encanto, la riqueza biológica que estas plantas aportan al mundo por muchas generaciones más. Y ahora vamos a conocer una de las tantas pasiones de Emilio Gordillo, escritor y académico de la UNAM, quien además de ser profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, ha trasladado su gusto por la música a un disco que trabajó por más de 10 años. Bajo el título de Apax, Emilio nos lleva a través de un viaje sonoro en donde combina el soul norteamericano con diversos ritmos provenientes de países como Argentina y Brasil. Vamos a conocerlo. Desde los 13 años, Emilio Gordillo, escritor chileno y académico de la UNAM, cultivó un vínculo secreto con la música, una pasión que permaneció en silencio hasta transformarse en Apax, un disco de 11 canciones cuyo significado filológico evoca lo único, lo irrepetible. Apax es un disco que está trabajado en paralelo a unas investigaciones que yo he estado haciendo, ¿no? Que tienen que ver con temas ecológicos, sobre todo, ¿no? Con temas planetarios, ¿no? Guitarras, piano y órgano se entrelazan para dar forma a las melodías profundas, como Sobre la forma del musgo. Musgo tan pequeño, adherido frágilmente. Y esa canción es la musicalización de un poema de Víctor López Sumelzu, que es un poeta chileno que vive en Argentina, que a mí me gusta mucho su trabajo y es alguien conocido, digamos. Entonces yo hice, por ejemplo, la musicalización de ese poema, ¿no? Que trata sobre un musgo, cómo vive, qué hace, ¿no? Y cómo probablemente nos va a sobrevivir a los seres humanos como especie, por ejemplo, ¿no? Durante la pandemia, mientras cursaba su postdoctorado en Chile, en medio del aislamiento y la incertidumbre, Emilio creó El cuerpo tiende a la vida, compuesta tras superar un severo contagio de COVID-19. Pero también hay canciones como El librero de la vida, ¿no? Que es una canción folk que explora las relaciones entre las plantas y los libros, ¿no? Hay otra canción como Altar, que explora experiencias relacionadas con el desierto de Sonora, cómo funciona la vida en ese lugar y cómo una relación se quiebra en ese espacio. Entonces es un disco muy vitalista, digamos, ¿no? En el librero de la vida se confunden las hojas. Posteriormente, durante unos 3 años, Emilio Gordillo y el productor chileno Javier Barría trabajaron en la creación sonora de Apax, que combina el soul norteamericano con los ritmos de Argentina y Brasil. O a veces uno ya sabe cuál es la letra, pero no sabe qué figura va a salir ni qué forma va a salir de la música, ¿no? Porque la música es ritmo, melodía y armonía, digamos, ¿no? Son esos 3 elementos. Y bueno, la letra, obviamente.
En Apax, cada acorde, palabra y silencio nos recuerda que la música es un diálogo con el mundo y que hay momentos irrepetibles que solo pueden vivirse una vez. Hoy este viaje sonoro está disponible en plataformas como YouTube y Bandcamp. Este 2025, el Museo UNAM Hoy está cumpliendo sus primeros 10 años de ser un espacio que se ha dedicado a rememorar y difundir la historia y trascendencia de nuestra universidad, pero desde una visión crítica, activa, profunda y diversa. Y esto lo ha hecho a través de sus diferentes actividades y, por supuesto, también de sus exposiciones. De todo esto y de lo que integra a este emblemático recinto es de lo que vamos a estar platicando en los próximos minutos con Claudia de la Garza, coordinadora del Museo UNAM Hoy. Clau, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de que estén con nosotras. Nosotros también encantados de poder visitarlos por fin y me gustaría que comenzáramos nuestra conversación platicando un poco acerca de la historia de este emblemático edificio y cómo ha sido también esta trascendencia de contar la evolución de la universidad, pero la evolución también de la sociedad misma. Platícanos un poquito acerca de esto. Claro que sí. Bueno, pues ahora precisamente en el marco de nuestro aniversario de 10 años, como bien mencionas, nos hemos propuesto sumergirnos en la historia de esta esquina y hemos estado revisando el pasado por supuesto, como bien dices, tiene que ver con el pasado de nuestra universidad, pero también de nuestro país. Estamos en el corazón del país, ¿no? En este centro histórico y hemos recorrido un poco desde el pasado prehispánico. Aquí estuvo el templo de Tezcatlipoca, los aposentos de los sacerdotes de este templo, y tenemos una ventana arqueológica que da cuenta de eso. Entonces, el propio edificio, de alguna manera, te hace ir con esta línea vertical, digamos, a excavar en las profundidades del pasado y llevarnos y darnos cuenta de esas capas que hemos transcurrido. Entonces, una de ellas, diría que una de las más importantes, es que aquí estuvo la primera Universidad de México. En realidad, aquí comenzaron sus funciones en 1553. Entonces, con ese antecedente, vuelve la universidad a estar en esta esquina, ¿no? Después de que pasaron muchas cosas más, casa habitación, 1000 negocios, de algunos de ellos entrañables, como la cantina Nivel. Así nada menos que un espacio memorable para la sociedad mexicana, la sociedad misma, y que ustedes ahora rememoran, como bien nos lo comentabas, en el marco de su 10º aniversario, en una exposición muy significativa y muy particular, de la cual me gustaría que nos compartieras qué se va a encontrar el visitante cuando venga a ver esta exposición de su aniversario. Claro que sí. Bueno, el título de la exposición es Hoy es muchos ayeres, precisamente porque este es un museo que siempre parte del presente, de nuestra situación actual y ver cómo esas resonancias del pasado nos mueven, nos dan forma, nos llevan a ciertas direcciones, ¿no? Trabajamos con la curadora Carolina Magis. Ella es artista visual y ella se ha especializado en el monumento ipsográfico, bueno, en realidad en encontrar dónde estaba el kilómetro cero de esta ciudad. Y así llegó al monumento ipsográfico, que ahora está del otro lado de la catedral, pero que solía estar justo afuera de este edificio. Era un nivel, en realidad, era un monumento para medir. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos aspectos de medición y entonces este monumento va a significar en gran parte algunas de las actividades que ocurren en este espacio, tal como la cantina, que se llamó el nivel por eso. Y bueno, esta exposición va a ir encontrando entonces estos momentos significativos, algunas pistas, algunos chismes, algunos datos de nuestra historia que nos van a ir llevando hasta precisamente el presente. Y la función educativa, somos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, la función educativa, esa misión tan importante en nuestro instituto. Me encanta porque lo han hecho a lo largo de todos estos años, además de las exposiciones, a través de diferentes actividades artísticas, culturales, por supuesto, académicas, de las cuales me gustaría que nos compartieras, porque también han tocado temas, como bien nos lo decías, que hoy tocan a la sociedad mexicana y lo hacen de una manera muy diversa. ¿Qué otras actividades complementan al museo?
Pues nosotros tenemos espacios para ciencia, espacios para arte, espacios para literatura, por supuesto. Tenemos una perspectiva de género que guía todas nuestras actividades. En realidad es algo que nos interesa mucho. Y bueno, ahora en el marco de la exposición hay muchas charlas. Queremos que la historia de esta esquina resuene a través de quienes vivieron en ella, a través de quienes la habitaron, quienes la han estudiado. Entonces, está conformada por muchas voces que se van a estar escuchando a lo largo de los próximos meses. Me gustaría que nos compartieras para el final de nuestra entrevista, Clau, sobre la visión a futuro que tiene el Museo UNAM hoy. Están cumpliendo sus primeros 10 años, pero estoy segura que viene mucho más para este recinto. ¿Hacia dónde va este museo? Bueno, sin duda el centro de nuestra actividad y de nuestras labores es la comunidad que conforma las comunidades universitarias, pero también quienes rodean el museo. Tenemos personas, adultos mayores, niñas, infancias que vienen. Entonces vamos a pensar mucho en las infancias para el próximo año y también va a venir la celebración de 20 años del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y lo vamos a celebrar a través de las voces de los estudiantes y de cómo miran el futuro de la escuela. Así que tenemos mucho por venir. Clau, pues muchísimas gracias por acercarnos un poquito a la historia, la importancia de este emblemático recinto. Muchísimas felicidades por estos primeros 10 años y que vengan muchos más. Gracias por recibirnos. Gracias, les esperamos en Moneda 2. Te agradezco mucho, Clau, muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos con más información porque ahora vamos a conocer el programa Más Salud, un espacio radiofónico creado por la Facultad de Medicina y transmitido por Radio UNAM, el cual tiene como objetivo acercar información confiable a la población para la prevención de distintas enfermedades y el autocuidado. Vamos a conocerlo. En tiempos donde la desinformación circula con facilidad, encontrar respuestas a nuestras inquietudes se convierte en un reto para todas y todos, sobre todo cuando de atención médica se trata. Por eso, la Facultad de Medicina de la UNAM creó Más Salud, un programa radiofónico que busca convertirse en una guía médica para la ciudadanía. Sabemos que la sociedad necesita empoderarse, informarse de las distintas enfermedades para poder prevenirlas, no llegar ya al hospital con cáncer, con temas como infartos, etc. Tenemos que pues tratar de hacer que la gente tenga hábitos saludables y priorizar la atención primaria a la salud. Ángel Ponce, egresado de la Facultad de Medicina, conduce este espacio en donde entrevista a diferentes doctores del plantel. Juntos charlan sobre la diabetes, el cáncer o cualquier otro tema oportuno para el radioescucha, quien puede obtener información veraz y oportuna en este espacio transmitido semanalmente por Radio UNAM. Pero es una plática que tiende a ser más amigable, sin tecnicismos, sin ser más pregunta-respuesta, compartir experiencias y que esto le sirva justamente a la población para que se enganche, se interese y que no sea algo completamente ajenos a ellos, que sea algo muy técnico. Parte fundamental del programa es el público, quien tiene la oportunidad de participar expresando sus inquietudes al grupo de especialistas quienes responden en vivo desde la cabina de transmisión. Hay un fragmento donde nosotros leemos aquellos comentarios, intervenciones de redes sociales en las que se están transmitiendo, Facebook, YouTube. Tenemos 2 teléfonos en cabina, si es que llegara a haber alguna llamada telefónica la atendemos y se les da la oportunidad justamente de expresar sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias propias del público en general durante la entrevista. Entonces nosotros ya sea que si no nos da oportunidad por el tiempo del programa de contestarlo ahí, posteriormente nos comunicamos y le damos seguimiento a todas estas solicitudes o los canalizamos con el área correspondiente. De esta manera, la UNAM establece un puente entre la comunidad médica y la sociedad, promoviendo una cultura de prevención y autocuidado. No te olvides de sintonizar Más Salud todos los jueves a las 12 de la tarde por la señal de Radio UNAM, porque tener más salud empieza por tener mejor información. En vísperas
vísperas del Día de Muertos, Jimena y Adrián asistieron a la segunda edición del Camino al Mictlán Fest, un evento organizado en el Palacio de la Autonomía que busca enaltecer el talento nacional, permitiendo a artesanos y emprendedores compartir con la comunidad una gran diversidad de productos típicos de la temporada. Bebidas tradicionales, diferentes artesanías y por supuesto el representativo pan de muerto fueron algunas de las cosas que pudieron encontrar. Vamos a ver cómo les fue. Acompáñame a vivir la segunda edición del festival Camino al Mictlán. Entre papel picado, cempasúchil, catrinas y pan de muerto, el Palacio de la Autonomía de la UNAM se transformó en un portal hacia las raíces prehispánicas y la tradición mexicana. Esta travesía sensorial y gastronómica es un evento que busca visibilizar el trabajo de emprendedores, artesanas y artesanos de todo el país. Mi recorrido fue como cruzar un umbral al Mictlán, pues el aroma a cacao tostado se mezclaba con el incienso y la resina sagrada del copal, mientras escuchábamos el sonido prehispánico del caracol. Pude disfrutar de algunas bebidas como el mezcal de Oaxaca. También había aguas frescas y atoles con sabores únicos como el cempasúchil y la bugambilia, y cada una con diferentes intenciones. La comida no se quedó atrás. Encontré desde moles hasta salsas muy originales, algunas que llevan chapulines y otras muy picosas. Para bajar el picor, probé unos ricos helados artesanales y más adelante, degusté miel en un stand con muchos productos hechos con cera de abeja. Por último, me cautivé con los bellos diseños de aretes, collares y prendedores hechos de madera, plata y latón. Camino al Mictlán Fest 2025 me recordó que somos herederos de una cultura que no teme a la muerte. Más bien la celebramos entre colores vibrantes y sabor. Estamos llegando al final de esta emisión y de nuestra visita al Museo UNAM Hoy, un recinto que te espera con sus puertas abiertas para celebrar junto contigo sus primeros 10 años y que formes parte de su destacada e importante agenda académica, artística y cultural. Nosotros nos despedimos, no sin antes dejarte con nuestra cartelera semanal en donde te compartimos diferentes actividades para que las incluyas en tus próximos planes. Nos vemos la siguiente semana, ya lo sabes, para que juntos sigamos dándole una mirada a nuestra universidad. Hasta entonces. Imagen y letras en las artes y el diseño. La Academia de San Carlos celebra su aniversario número 244 y te invita a esta exposición que reúne el trabajo de académicos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, una oportunidad para dialogar sobre la enseñanza y la práctica artística. Tierra Prometida. Esta muestra del artista francés Pierre Valls aborda la migración de México a Estados Unidos. La instalación recrea las rutas migratorias y los peligros que conllevan, donde podrás experimentar la tensión entre el azar y el riesgo que viven los migrantes. Restauración de juguetes. El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en este taller para niños y niñas, en donde tendrás la oportunidad de restaurar tu juguete para volver a verlo en buen estado. Un solo latido. Las artistas guatemaltecas Rosa Elena Kuruchich y Angélica Serech presentan algunas de sus obras que dialogan entre la pintura y el arte textil para narrar memorias, luchas, tradiciones y afectos de la comunidad indígena femenina.